Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permite estar con ustedes en esta hermosa noche, miércoles de Adulán, donde estudiamos la palabra del Señor como todos los miércoles. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Nacional Presbiteriana Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Y saludamos también a todos aquellos hermanos que nos acompañan de diferentes iglesias, congregaciones y misiones de esta ciudad y también de otros estados de la República Mexicana. Sean bienvenidos a esta transmisión y deseamos en el Señor que usted sea edificado con la palabra del Señor. Vamos a orar para ofrecer al Señor este tiempo de adoración. Oramos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por tus misericordias y bondades. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, oh Señor, es tu misericordia. Te pido, Padre, que tú fortalezcas la vida de mis hermanos, fortalezcas, Señor, la vida de tu pueblo, y tú permitas, Señor, que en esta hora podamos tener como siempre tu palabra. Límpianos, Señor, para ser instrumento de bendición en tus manos y guíanos, Señor, conforme a tus designios y conforme a tus propósitos. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios y lo hacemos a través de un canto. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios y lo vamos a hacer, hermanos, leyendo la palabra del Señor. En el Salmo número 34, dice la palabra del Señor de esta manera: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Palabra del Señor. Amados hermanos, agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder leer su palabra y también nos permite llegar delante de ustedes. Vamos a orar, es el momento de orar al Señor, es el momento de clamar a nuestro Dios por todas las necesidades. Sigamos orando, por favor, por la vida de nuestra hermana Ofelia, por la vida de nuestra hermana Fabiola Carolina, que hace unas horas sufrió la separación de un ser amado, de su padre. Roguemos que el Señor consuele la vida de nuestras hermanas, Dios les dé paz, Dios les dé también tranquilidad en su corazón. Por nuestra hermana Angelita, seguimos orando por su vida, por su salud, que el Señor obre en su cuerpo. Seguimos rogando también porque el Señor obre en la vida de nuestra hermana Clarita, siga permitiendo esta recuperación. También el Señor obre en la vida de nuestro hermano José Castillo y de su esposa, nuestra hermana Carmela, por la salud de nuestra hermana Carlota y por la vida espiritual y también la salud de nuestra hermana Mirna. Vamos a orar al Señor, que Dios obre en la vida de nuestros hermanos que están pasando por momentos de necesidad. Oramos. Amado Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu bondad es para siempre, porque tú has sido, Señor, nuestro refugio de generación en generación. Tú eres misericordioso, Señor, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y en esta hora, Padre, te pedimos que nos fortalezcas y nos ayudes, oh Señor, a hacer siempre tu voluntad. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y en este momento, Padre, ponemos en tus preciosas manos la vida de nuestra hermana Angelita. Te seguimos rogando por nuestra hermana, Señor, que tú obres en su cuerpo, que tú cuides, Señor, de ella. Permita, Señor, que tu palabra siempre le conforte, le bendiga, le sustente, le ayude, Señor. Y Padre, que tú le des siempre, Señor, esa misericordia que nuestra hermana necesita. También te ruego, Padre mío, porque tú estés en la vida de nuestra hermana Carmela del Ángel, nuestro hermano José Castillo. Que tú, Señor, les sostengas, les fortalezcas, les bendigas, les sostengas, oh Señor. Padre amado, te ruego también, bendito Señor, porque tú estés en la salud de nuestra hermana Carlota, en la salud de nuestra hermana Mirna, en su ánimo, Señor, que tú les des fuerzas, tú les des fortaleza, tú les ayudes, oh Dios. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta hora, Padre, también pongo en tus preciosas manos la vida, Señor, de nuestra hermana Ofelia, la vida de nuestra hermana Fabiola, Señor, por esta separación que han sufrido, que están enfrentando. Te ruego, Señor, que tú las bendigas, que tú les ayudes, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les des buen ánimo, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Señor, es tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu gracia, Señor, nos sostiene. Te pedimos por mis hermanos que pasan por necesidad. Te rogamos que tengan, Señor, ellos la provisión de tu mano y también tú muevas el corazón de tu iglesia para ser proveedor. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, alabando el nombre de nuestro buen Dios. Continuamos alabando el nombre de nuestro Señor y lo hacemos a través de un canto más. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo
sepas así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús haráme siempre vencedor por la obra de su cruz. Continuamos con la lectura de la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículos 25 al 31. Juan 14, versículos 25 al 31, dice la palabra del Señor de esta manera. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Palabra de el Señor, mis amados hermanos, es el momento de poder alabar y glorificar el nombre del Señor, también escuchando la palabra de Dios en este momento. Vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Te damos gracias, oh Señor, en esta hora por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder alabar y glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Señor, es tu misericordia. En esta hora, Padre, te ruego que nos permitas conocer más y más, Señor, de ti. Dirígenos, Padre,
con tu Santo Espíritu, con tu palabra, con la guía, Señor, y dirección de tu Espíritu Santo, y que podamos conocer, Señor, tus mandamientos. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando este Evangelio de Juan y estamos en este capítulo 14. Todavía, ¿verdad? Después de algunos días, el Señor nos permite permanecer en este capítulo 14. Y hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, pero también acerca del amor que nosotros debemos tener para con el Señor. Hemos estado hablando de cómo Dios también nos dice que nosotros debemos amarle. En los versículos anteriores que estuvimos analizando, estuvimos viendo cómo se manifiesta en verdad el amor hacia nuestro Dios, cómo Dios también pide que nosotros le amemos, cómo quiere que nosotros le glorifiquemos. Y en este caso, el versículo 25 y versículo 26 nos van a hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad. Este, por supuesto, es uno de los temas importantes que nosotros encontramos en la palabra del Señor, porque a lo largo de los años, a lo largo del tiempo ha habido, o hubo más bien discusiones acerca de la Trinidad, acerca de las tres personas de la Trinidad, inclusive quizá más centradas en la segunda persona, es decir, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el caso del Hijo, por ejemplo, quizá el credo niceno, ¿verdad? O el concilio de Nicea, van a ser de los conflictos, o podríamos decirlo así, disputas teológicas más férreas respecto a la divinidad, por lo menos de Cristo, a la esencia divina. De tal manera que esa discusión, por supuesto, no solamente se queda ahí, sino más adelante se va a discutir acerca de si Cristo tiene dos naturalezas, si las dos naturalezas son 100% hombre, 100% Dios, y saldrán algunos que tendrán diferentes posiciones y posturas respecto a esto. Por supuesto, sabemos que esta es una discusión que para muchos quizá el problema es que literalmente la palabra Trinidad no está como tal en el texto, pero aunque esta palabra Trinidad no esté totalmente de manera literal en el texto, lo que sí encontramos en la palabra del Señor es la doctrina de la Trinidad. Es decir, la palabra de Dios sí nos revela, sí nos muestra las tres personas de la Trinidad, que son, por supuesto, dice la palabra del Señor, la palabra del Señor nos muestra estas tres personas de la Trinidad, iguales en esencia, iguales en poder, iguales en su divinidad, pero diferentes en cuanto a su manera de actuar. Esa diferencia en su manera de actuar es precisamente en relación con la salvación del ser humano, en este caso con la redención del hombre. Cada una de las personas de la Trinidad tiene una tarea totalmente distinta el uno del otro, y quizá uno de los pasajes más claros para podernos enseñar y podernos mostrar estas características o estas funciones es el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, un pasaje que hemos mencionado en otras ocasiones que se conoce como la economía de la salvación. Y este pasaje se le llama la economía de la salvación porque la palabra economía no tiene que ver con dinero, sino con buena administración. Y en este caso, la economía de la salvación es la manera en cómo Dios administró, distribuyó y organizó la obra redentora, la obra salvadora. Y en ese pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, nosotros vamos a ver que cada una de las obras, o más bien de las funciones de la Trinidad en la salvación son distintas. Por ejemplo, en el caso del Padre, se dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez que Dios nos escogió, pues obviamente había que rescatarnos, había que pagar por nuestros pecados. Es decir, Dios no solamente nos escogió, sino Dios nos escogió, pero nosotros éramos, por supuesto, pecadores y había que pagar por nuestro rescate, por nuestros pecados. Nuestros pecados deberían ser castigados para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y es ahí donde aparece la tarea, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde dice el mismo pasaje de Efesios que teniendo redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, encontramos precisamente las riquezas
de la gracia de Dios por medio de Cristo. Es decir, Dios nos escogió y nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. Cristo muere y perdona los pecados de aquellos que Dios, por supuesto, eligió antes de la fundación del mundo. Cristo toma el lugar en la cruz de aquellos que el Señor escogió para vida eterna. Así que la muerte de Cristo, la expiación efectuada por la obra de Cristo, es una expiación limitada exclusivamente a aquellos que el Señor eligió antes de la fundación del mundo. Ahora, esos que Dios escogió, que ya el Señor pagó por los pecados de ellos, necesitan creer en el Evangelio, deben venir a Cristo. La obra debe completarse en ese llamamiento que debe haber en el corazón de los hombres, y esa principalmente es la tarea del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor que habiendo creído en Él, creído en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa. Y entonces podemos ver que la tarea del Espíritu Santo es convencernos del pecado, es llamarnos a nosotros, y se convierte el Espíritu Santo en nuestra garantía, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, en la cruz del Calvario no muere el Espíritu Santo. En la cruz del Calvario no es llevado a la cruz el Espíritu Santo. Quien toma nuestro lugar en la cruz es el Hijo de Dios. De hecho, podemos ver que en la cruz del Calvario, quien va a recibir la ira de Dios es precisamente el Hijo. Es el Hijo quien clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no es Cristo quien nos elige, sino la palabra del Señor dice que nosotros fuimos adoptados, fuimos elegidos por medio de Cristo. En Cristo nosotros hemos sido elegidos, pero el texto de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Es decir, ¿quién nos escogió? El Padre nos escogió ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué se basó esa elección? No en nuestras obras, sino la palabra dice en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Entonces, cuando nosotros leemos ese pasaje, podemos encontrar la forma en cómo Dios va a actuar. Y una vez que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados, ya nosotros en el plan de Dios estábamos para salvación. Por lo tanto, esa salvación no debería quedar en un plan solamente en la eternidad, sino debería ser ejecutada en la vida de nosotros. Es ahí donde la palabra del Señor nos habla precisamente acerca de la obra del Espíritu Santo. En este pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 14, versículo 25 y versículo 26, la palabra del Señor dice de esta forma: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces encontramos aquí, amados hermanos, que el Señor Jesucristo parece demorarse con sus discípulos más de lo posible. Parece ser como que el Señor se despide de ellos una y otra vez. Sin embargo, una y otra vez le queda menos tiempo al Señor Jesucristo entre sus discípulos. En este sentido, el Señor dice, estas cosas os lo he dicho estando con vosotros. Y en este caso, a pesar de que el Señor parece que se despide una vez más, permanece con ellos. Y estas cosas, obviamente, el Señor se está refiriendo a todo lo que ha dicho anteriormente acerca de la obediencia, acerca del amor a Dios, acerca también de la promesa que Dios tiene para con nosotros a través precisamente de Cristo, ¿no? Y estas cosas, en vista de estar con ellos, que sin duda parece ser como si fuera una frase muy general, pero no se pueden restringir esto a las palabras pronunciadas solamente en esa noche, sino que obviamente indican prácticamente, podríamos pensar, toda la enseñanza del Señor Jesucristo, lo que el Señor hasta ese momento y en esa noche también les había enseñado. Así que mientras el Señor moraba físicamente con sus discípulos,
el Señor le comunicaba las enseñanzas a sus discípulos cara a cara. Y en este caso, ¿verdad? El Señor también dice que Él se irá, Él ya no estará con ellos, pero el Señor enviará al Consolador. Ahora, notemos aquí los nombres que son dados, en este caso a la tercera persona de la Trinidad, y el nombre que se le da precisamente es el nombre de Paracletos, o en este caso, ayudador o consolador. En este caso se le llama el Espíritu Santo porque es el Espíritu de Dios. Es santo porque no lo está solamente libre de pecado, sino que posee todos los atributos morales en grado infinito, lo cual por supuesto, desde luego, es verdad también respecto al Padre y respecto al Hijo. Encontramos esa perfección ahí de la santidad cuando se habla acerca del Espíritu Santo. Es santo porque tiene todos los atributos en cuanto a morales, en cuanto a su perfección, tiene los atributos de manera infinita. No hay nada que el Espíritu haga que esté precisamente contrario a la palabra que Él mismo ha inspirado. Ahora, no solamente el Espíritu Santo es santo, sino también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos santifica a nosotros, es el que obra en nosotros a través de ese proceso de santificación. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una vida en la que nos alejamos del Señor, cuando pecamos contra el Señor, el Espíritu Santo nos redarguye. La palabra de Dios dice que también el Espíritu se contrista. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, está en nosotros, permanece con nosotros y el Espíritu Santo se encarga también de recordarnos siempre la palabra del Señor. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros es precisamente guiarnos en ese proceso de santificación como creyentes. Así que la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es notoria a través de su proceso de santificación. Un creyente tiene que crecer constantemente en su vida espiritual. Un creyente debe alimentarse y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que nosotros no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Habla de que nosotros debemos dedicarnos principalmente a la vida cristiana, a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo santifique nuestras vidas. El Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, va a señalar aquellas cosas que no son buenas en nosotros. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros leemos la palabra? Por ejemplo, cuando tú y yo leemos la palabra del Señor y empezamos a escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo va a confrontarnos duramente con la palabra de Dios, nos va a mover al arrepentimiento. Nadie puede venir entonces al arrepentimiento si el Espíritu Santo no toca su corazón primero. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón sensible a la palabra de Dios, podamos estar siempre con el deseo de recibir la palabra del Señor y someternos y sujetarnos a la palabra de Dios. En este caso, entonces, el Espíritu Santo, en realidad, mis amados hermanos, lo que va a hacer con nosotros es ayudarnos en ese proceso de santificación. Por eso decíamos hace un momento que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo notorio y se va a notar a través de ese proceso de santificación en la que el creyente abandona sus prácticas pecaminosas y comienza a adquirir nuevas prácticas, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos anhelos. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Bueno, esto comienza principalmente con el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es ese llamado que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas cuando creemos en Cristo. Es decir, Él nos lleva primero a convencernos de pecado. Usted puede ver que hay muchas personas, tal vez usted le esté predicando el Evangelio y quizá son personas que actúan con dureza, aun cuando están dentro de la iglesia, sus corazones actúan con dureza, con rebeldía. La palabra de Dios no tiene un significado, una trascendencia para sus vidas, no tiene una importancia la palabra de Dios para ellos. Pero en la vida de aquellos que creen en Cristo verdaderamente, que han sido llamados por el Espíritu Santo, por supuesto sus corazones van a compungirse, van a entristecerse, van a gozarse siempre delante del Señor, siempre cuando escuchen la palabra del Señor, cuando oigan la voz de Dios. Recordemos que una de las cosas que el Señor va a decir en este Evangelio de Juan es que Él conoce sus ovejas,
y las ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Entonces escuchan la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, la tarea que el Espíritu Santo hace con nosotros es la tarea de convencernos de pecado. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos muestra por medio de la palabra nuestra iniquidad, nuestra incapacidad. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Toca nuestros corazones y nos lleva precisamente a que nosotros veamos la necesidad de un Redentor y nos muestra el camino por medio de la palabra de que ese Redentor es solamente el Señor Jesucristo, que no hay otro Redentor, que no hay otro camino para la salvación, que no hay otra vereda para la vida eterna más que Jesucristo. Y ese centrarnos en Cristo nos lleva a nosotros a que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él reine en nuestros corazones, en nuestras vidas, de tal manera que nosotros nos volcamos en adoración al Padre. Por eso en el versículo 6 dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero antes de venir a Cristo, primero, mis amados hermanos, llega el Espíritu Santo a nosotros para llevarnos a Cristo. Dice la palabra del Señor: nadie puede venir, dice el Señor, a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el Espíritu Santo que nos trae, nos convence, nos revela, nos muestra nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, nos muestra la necesidad de un Redentor, y es ahí donde vamos nosotros a los pies de Cristo humillados. Entonces, en este caso, la tarea del Espíritu Santo es convencernos de nuestro pecado. Cuando una persona está hundida en el pecado, cuando una persona está rebelándose contra el Señor, es obvio que esta persona en realidad está siendo gobernada por su carne. El príncipe de este mundo está gobernando su vida, sus pasiones y deseos están gobernando su vida, y no hay el gobierno del Espíritu Santo en ellos. Ahora, notemos que esta promesa de este versículo 26, mis hermanos, tiene dos elementos importantes. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí habla del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él viene en el nombre de Cristo. Él primero os enseñará todas las cosas y luego os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñará todas las cosas y dice: os enseñará todo, os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, esta promesa, como decíamos, tiene dos elementos importantes y que con toda probabilidad podemos entender, ¿verdad?, que abarca el primer punto, también el segundo elemento. El primero es: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas necesarias para la salvación, no solo para la salvación, sino en concreto para una obra también de testimonio. Esto incluye ciertas cosas que el Señor Jesucristo en cierta manera no había enseñado, digamos de manera concreta, durante los días de su humillación, las cuales omitió por alguna razón prudente. Esto lo podemos ver nosotros a través de la palabra del Señor. Podemos ver que algunas cosas se van a ir mostrando por medio de la obra del Espíritu Santo, que Él va a revelar inclusive a sus apóstoles, a Pablo, y todo lo que el Señor, por supuesto, mostró y enseñó por medio de las cartas del Nuevo Testamento. Toda esa revelación que nosotros encontramos precisamente es la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso sabemos que toda la Escritura, y cuando encontramos toda la Escritura, la referencia, por supuesto, es a lo que ellos conocían en ese momento como la Escritura, en este caso todo el Antiguo Testamento. Pero para ahora, para nosotros, sabemos que toda la Escritura, es decir, toda la palabra Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien guió, ¿verdad?, la revelación, quien reveló todo lo que aquellos hombres usados por el Señor, con todas sus imperfecciones, con todas sus incapacidades, con todas sus pecados inclusive, porque eran también hombres pecadores como nosotros. Sin embargo, ellos buscaban siempre, ¿verdad?, vivir una vida agradable al Señor, como también lo hacemos nosotros. Así que en la palabra del Señor encontramos que estos hombres recibieron la revelación de Dios, y esa revelación de Dios fue plasmada
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas necesarias para la salvación, pero también para una vida de testimonio, es decir, para que nosotros podamos vivir realmente como creyentes verdaderos. En este caso, entonces, no podemos nosotros excusarnos y decir, yo no puedo vivir la vida cristiana porque no sé cómo vivir la vida cristiana. En realidad, en la palabra de Dios nosotros tenemos toda la enseñanza que el Señor Jesucristo en realidad nos ha dado, toda la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de la revelación de la palabra. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la revelación, donde Dios revela realmente su voluntad para con nosotros, donde Dios muestra qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo nosotros debemos vivir. La segunda cosa que aparece en este versículo, en esta promesa, el Espíritu Santo, dice el Señor, les recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que el Señor había dicho, como ya se indicó, ¿verdad? Por medio de ambos, Jesucristo cumple su oficio también profético, primero en la tierra y luego también desde el cielo, ¿verdad? Estas dos cosas sabemos que pueden entenderse como la manifestación de la obra revelada del Señor por medio de su Santo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no solamente iba a enseñarnos todo lo necesario, sino también nos iba a recordar. Y hermanos, esta es la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Pero bueno, debemos saber que la tarea del Espíritu Santo en nosotros pues está ligada a la palabra del Señor. Y quizá usted pueda decir, bueno, es que yo quisiera recordar pasajes de la Escritura, pero ¿cómo puede recordar usted, cómo podemos recordar nosotros pasajes de la Escritura si no hemos aprendido los pasajes de la Escritura, si no estudiamos las Escrituras, si no conocemos las Escrituras? El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que él conoció el pecado por medio de la ley, es decir, la manera en cómo nosotros vamos a ser santificados es precisamente conociendo la palabra del Señor, entendiendo más y más de la palabra de Dios. No podemos conocer en realidad la palabra del Señor o ser santificados más bien si no conocemos la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas esas cosas y las vamos a aprender por medio de la palabra del Señor. Debemos tener presente que el Señor Jesucristo nos dio su palabra y que el Espíritu Santo tiene como tarea recordarnos siempre la palabra de Dios en nuestra vida. Por esa razón Pablo decía, o dice más bien en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que nosotros debemos conocer siempre la palabra de Dios, debemos saber de la palabra del Señor. Por eso el Señor aquí hace una referencia. Dice, Él os enseñará todas las cosas, es decir, el Espíritu Santo va a mostrarnos, a quitar ese velo. Cuando Él llega a nuestra vida, cuando Él llega a nuestro corazón, quita ese velo, nos permite ver claramente y nos enseña todas las cosas. Pero no solamente nos enseñará, sino también nos recordará. Así que de esta manera nosotros sabemos que cuando estamos en medio de un problema, en medio de un conflicto, en medio de la tentación, el Espíritu Santo viene y nos recuerda la palabra de Dios. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, ¿cuántas veces no ha recordado la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, obrando en nosotros, recordándonos la palabra. Cuando nosotros somos tentados también, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor para nuestra vida. Así que de esta manera, mis amados hermanos, conocemos que la obra del Espíritu Santo es permanente en nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él permanece para siempre. Es la garantía, es el sello y va a caminar con nosotros en ese proceso de santificación. Por eso cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu de Dios se contrista, se entristece cuando nosotros pecamos contra el Señor. En Efesios capítulo 14, una forma que la palabra del Señor dice, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que cuando nosotros pecamos contra el Señor o cuando no andamos de acuerdo a su palabra, contristamos al Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, se convierte en una ruptura de nuestra comunión con el Señor hasta que haya en nosotros, por la obra del Espíritu Santo también, un convencimiento de nuestro pecado,
un convencimiento de que estamos en pecado, que en realidad hemos ofendido al Señor. No se trata, hermanos, de un convencimiento de no te conviene vivir así, o si tú sigues viviendo así vas a tener consecuencias, o vas a perder tu familia, tu trabajo, etcétera, etcétera. Sino ese convencimiento tiene que ver con que las obras que nosotros estamos haciendo, que no se sujetan a la palabra del Señor, ofenden terriblemente al Señor. Es decir, es ahí donde viene ese convencimiento de que el camino que tomamos no es el camino que agrada a Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de recordarnos la palabra, de confrontarnos y de que nosotros podamos arrepentirnos e ir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, el Espíritu Santo estará con nosotros, permanecerá con nosotros, nos guiará y también, mis amados hermanos, nos llevará en ese camino y en ese proceso de santificación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay un lugar muy especial. Ese lugar es Adulán, es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. En Adulán se encontrarán los afligidos y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si a pesar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Si a pesar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi
Oramos al Señor, hermanos, para terminar nuestro tiempo de adoración. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la misericordia que tú nos das, por tu gran bondad y fidelidad. Alabamos tu nombre y rogamos que tu Santo Espíritu siga guiando nuestras vidas de ahora y siempre, Señor, y que tu paz repose sobre cada uno de nosotros. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la guía, dirección e iluminación de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.